Bueno, chicos, seguimos con la explicación del tema y en este punto 3 vamos a hablar del capitalismo y el comunismo. Dos sociedades contrapuestas significa que son puntos contrarios o puntos de vista contrarios y totalmente distintos, ¿no? Entonces, vamos a empezar viendo qué eran las sociedades capitalistas occidentales. Bueno, pues las sociedades capitalistas occidentales eran los aliados de Estados Unidos. Y estos aliados de Estados Unidos pues van a experimentar una etapa de prosperidad, lo tenéis aquí, entre el 50 y el 73. ¿Por qué? Pues porque van a basar esa prosperidad en un consumo muy elevado, comprar, 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 la economía se mueve, eso genera dinero en muchos sectores, vamos a tener democracia en cuestión política, es decir, elecciones libres, partidos políticos libres, y vamos a tener, por tanto, una mejora de las condiciones de vida, de las libertades, libertad de expresión, todo tipo de estas cosas que nosotros hoy ya pues vemos como muy normales, ¿no? En Estados Unidos, pues, ¿cómo se va a basar esa economía? ¿En qué se va a basar? En una fuerte industria militar. Van a crear muchas fábricas de armamento y todo se va a fundamentar en eso. Recuerda esto un poco a la Alemania y a la Italia nazis del periodo de entreguerras. No sé si os acordáis cuando lo estuvimos viendo, cómo ellos reflotaron la economía a través del fomento de la industria militar, ¿no? También se van a basar los americanos en crear muchas multinacionales financieras. Son muchos bancos, sociedades de crédito, de consumo, etcétera, etcétera. Y también en sociedades o multinacionales científicas, por ejemplo, las farmacéuticas o todo lo que son empresas, fábricas, industrias destinadas a la ciencia para crear nuevos productos tecnológicos. El dólar será la moneda de Estados Unidos y será el referente para estas economías. Sin embargo, pues fijaros, en este tipo de sociedades se promueve que las personas triunfen, digámoslo así, triunfen por su valía, ¿no? por su arrojo. ¿Y qué pasaba en esto? Pues que había gente que sí triunfaba, le iba bien en los negocios y conseguía una vida social mucho más cómoda, pero había gente que por lo que fuera pues fracasaba o quebraba o su negocio no iba bien y se configuraban este tipo de personas como el 25% de la población y eran población pobre, ¿vale? Mientras que el otro porcentaje de la población pues triunfaba. Hay una cierta tendencia a que tú te tienes que promocionar socialmente y tú tienes que ser un individuo capaz de superar las dificultades y adaptarte al mercado para progresar económicamente y socialmente. Entonces se le da mucha importancia a esto, ¿no? En cuanto a política, habrá dos partidos políticos, igual que hoy, siguen estando igual, demócratas y republicanos, ¿vale? Los demócratas, digamos que son el sector más progresista y los republicanos pues son mucho más moderados, más tradicionales. No se contempla la asistencia social por parte del gobierno, es decir, el gobierno no es el que costea el paro, la sanidad, no es el que costea las ayudas sociales, la educación. Bueno, la educación sí que se contemplan algunos gastos, pero no todos. Así que ese tipo de cosas pues hace o promueve una gran diferencia con lo que son las democracias europeas, que ahora lo vamos a ver, porque aquí los gobiernos sí costean esas ayudas sociales, ese paro, esa asistencia gratuita, ¿vale? En Europa el modelo será diferente. Fijaros, en Europa lo que vamos a vivir es el estado de bienestar. ¿En qué consiste ese estado de bienestar? Pues que el Estado controla unos servicios básicos como son la sanidad, paga la sanidad, vamos al hospital y no nos cuesta nada, paga la educación, tenemos educación gratuita y universal para todos, controla los medios de transporte, por ejemplo Renfe, ¿vale? Es un medio de transporte. Los trenes los controla el gobierno, dependen del Ministerio de Transporte. Las prestaciones sociales, becas, ayudas, paro, etcétera. Todo eso lo costea el gobierno. ¿Y de dónde sale el dinero? Pues el dinero viene de los impuestos de los ciudadanos, del cobro de impuestos. Por otro lado, aquí sí se permiten más partidos políticos, no solo dos como en América, y todos esos partidos se pueden presentar a las elecciones de manera libre. Por otro lado, ¿cuál es el otro modelo que tenemos que ver en el tema? Es el modelo comunista, el modelo que estaba implantado en la Unión Soviética.
Y tras la Segunda Guerra Mundial, pues la reconstrucción de la URSS se llevó a cabo a través de una gran industria también militar y pesada, igual que en América, ¿vale? Lo que pasa que aquí esa industria militar y pesada la controla el gobierno. El gobierno es el dueño de todas las fábricas, de todas las industrias, y la gente que trabaja allí son trabajadores del gobierno, a los que el gobierno es el que les paga. Además, se va a promover la agricultura colectiva, la propiedad privada, en tanto lo que serían las fincas, las tierras, los campos e incluso las viviendas, va a ser algo que no se contemple allí a gran escala. Entonces allí va a haber dos tipos de, lo llamaban granjas colectivas, pero son propiedades agrarias, ¿no? Donde se siembra, se tiene ganado y demás. Están los coljós y están las propiedades que dependen del Estado, que son los soljós. Las granjas colectivas o coljós son como cooperativas. Todo el mundo trabaja en esas granjas y según lo que trabaje cada uno, ese es el dinero que uno cobra. Si, por ejemplo, Geray ha trabajado 150 horas en este mes y ha echado muchas horas, y Juan Antonio, que los tengo aquí al lado grabando el vídeo, Juan Antonio solo ha trabajado 30 horas, Geray va a cobrar más dinero de los beneficios que Juan Antonio, ¿vale? Eso es una cooperativa. Tú cobras, en función de lo que tú trabajas. Después estaban las otras propiedades, las otras granjas, que se las conoce como sovjós. ¿Y qué son estas granjas? Pues son como si fuera una empresa agraria, una finca, donde hay trabajadores y el gobierno es el que le paga a esos trabajadores. Tú tienes un sueldo, vas a trabajar todos los días y ya está. Pero no hay grandes tierras, propiedades privadas como grandes fincas como las que hay aquí en España, propiedades de gente que tiene mucho dinero. Eso no lo había en la Unión Soviética. Todas las tierras eran del Estado y el Estado las explotaba de estas dos maneras, a través de cooperativas o a través de lo que eran trabajadores asalariados, ¿vale? Incluso la vivienda, tampoco está permitida la vivienda privada, tener una casa, pero el gobierno se tiene que preocupar de darle una casa a todos sus ciudadanos. Por eso, en la arquitectura de esta época se van a construir grandes bloques de pisos, como si fueran ratoneras, y en esos bloques de piso pues se le va a dar una casa a cada familia que lo solicite, ¿vale? ¿Durante la época de Stalin había democracia allí? No, solo se permitía el Partido Comunista de la Unión Soviética, que es el PQS, lo tenéis aquí, ¿vale? Y se establecieron cosas muy parecidas a las que vimos en el fascismo, por ejemplo, el culto al líder. Lo que diga el líder es lo único que vale. Y se van a reprimir las ideas contrarias al comunismo. Lo mismo que vimos en el nazismo, en el fascismo, lo mismo lo tenemos aquí, pero esta vez a la izquierda, ¿vale? Porque el comunismo está a la izquierda y el fascismo está a la derecha, dentro de lo que es la política. Tras la muerte de Stalin en 1953 la cosa cambia, porque el nuevo mandatario es Khrushchev y este hombre va a desmontar todo lo que Stalin había montado. Va a empezar a dar más libertad para que la gente consuma, compra, venta de cosas. El Estado garantizará los servicios básicos como son la sanidad, la enseñanza, la vivienda, la jubilación. Todo eso lo paga el Estado, pero fijaros, mientras que en la época stalinista se promovía que todo el mundo fuera igual, que nadie fuera más que otro, que nadie fuera más rico que otro, en la época de Khrushchev, la gente que estaba vinculada al Partido Comunista y que eran como de la élite del partido, los mandamases, pues esa gente van a tener muchos más privilegios que los otros y van a vivir mucho mejor. Así que ahí vamos a ver una diferencia. A los opositores al régimen, a esta gente que se la reprimía por llevar otras ideas, ¿dónde se les mandaba? Pues fijaros, se les manda a un sitio que se llama Gulag. Y eso no significa otra cosa más que campo de concentración, que estaban en Siberia normalmente. Se les mandaba allí presos y allí es donde morían muchos de ellos. En 1949 tenemos otra revolución comunista que se va a dar en China. El protagonista va a ser Mao Zedong, lo tenemos aquí, y ellos en un principio van a partir junto con la Unión Soviética, pero a medida que van avanzando se van a constituir como un comunismo muy raro, porque se van a basar en la compraventa de productos como lo son hoy, son las fábricas del mundo, y no van a tener un sistema comunista al estilo de los rusos. Ahora vamos a ver, fijaros, en estas dos imágenes, pues tenéis las dos diferencias o la serie de diferencias que están dentro del bloque capitalista y el bloque socialista o comunista, ¿vale? Que es lo mismo. Entonces,
Aquí pues se favorecía la libertad, aquí en cambio se favorece la igualdad. Económicamente se basan en que no hay intervención del Estado, los capitalistas. Por el contrario, en el otro lado el Estado es el que controla la economía, es el que pone los precios, el que es dueño de la fábrica. Aquí se cree en la revolución, aquí se cree en la democracia. Aquí se busca desarrollar una sociedad donde todas las necesidades básicas, que son la vivienda, la sanidad, la educación, estén cubiertas por el Estado, y aquí no. Aquí se busca desarrollar una sociedad en la que cada persona tiene que ganarse lo que consigue. Una persona se hace rica porque lo merece, porque es un buen empresario, porque es un buen emprendedor. Entonces aquí, digamos que te tienes que buscar la vida más que aquí, pero las libertades aquí son mayores que en este lado, donde se favorece más la igualdad. Ya cada uno que juzgue por sí mismo, ¿vale? ¿Por qué se hunde el bloque comunista? Bueno, pues la URSS estaba estancada desde 1970, lo tenemos aquí. Las condiciones de vida de la población estaban empeorando cada vez más, la población estaba muy descontenta y en cambio en el bloque capitalista con los americanos pues se estaba viviendo mucho mejor. Así que en 1985 Gorbachov, que será el nuevo mandatario de la URSS, accede al poder y él pone en marcha la perestroika. ¿Y qué es esto? Pues es una política de apertura al exterior, donde ya se empieza a negociar con países que no sean comunistas, se reorganiza la economía, se compra y se vende de otros sitios y se empieza a democratizar el país, es decir, que haya más partidos, no solo el comunista, y que pueda haber elecciones en un futuro que sean libres, ¿vale? ¿Qué más? Aparece también el diálogo con Estados Unidos. Acaba la guerra de Afganistán, que ya lo comenté en el primer punto, que fue la invasión que hicieron la Unión Soviética sobre Afganistán porque había revueltas anticomunistas, etcétera, etcétera. ¿Qué más hizo Gorbachov? Puso fin a las democracias populares, rechazó la intervención militar en los sitios donde había movimientos de protesta contra la URSS y en 1989, esto es súper importante, se produce la caída del muro de Berlín y así se inicia la caída de los nuevos regímenes comunistas donde ahora comienzan a desarrollarse elecciones libres y constituciones democráticas. Este proceso dio lugar a la independencia de las repúblicas que contenían la URSS y de 1989 al 91, en solo 2 años, digamos que todo este régimen desaparece y ahora esos países que antes integraban la URSS empezarán a crearse como nuevos países independientes. Aquí tenéis causas de la caída de la URSS, aquí tenéis fotos de la caída del muro de Berlín, más fotos de la descomposición de la URSS, consecuencias del hundimiento, lo podéis ver en el PowerPoint, los acontecimientos más destacados y aquí ya nos quedaríamos en el punto 5 que lo grabaré en otro vídeo.